Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Su espíritu lo siento en todo mi ser. Bienvenidos todos a YouTube, bienvenidos todos a Zoom, bienvenidos todos a esta plática de pastores Pacto Eterno. Damos la bienvenida a todos los que nos van a escuchar por YouTube también. Recordemos, somos Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno. Mi nombre es Carlos López, les doy la bienvenida a esta programación, a esta plática, a este tema. Recuerde, yo vivo en Denver, Colorado, aquí en la tierra de Dios, así le llamamos a Colorado, la tierra de Dios. Y siempre le invitamos para que nos llame. Y si me va a llamar, siempre mándenme un texto antes, porque no tenemos espacio para comentarios por los enemigos, pero sí mándenme un mensaje de texto. Mi número de teléfono es área 720-490-5760. Área 720 y el número es 490-490-5760. Vamos a tener unos segundos de oración y entramos al consejo de la palabra del Señor. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por estar en medio nuestro. Dios, te pedimos, Señor, te pedimos que esta plática, Señor, que esta porción de tu palabra nos eleve a tu presencia, Señor. Y te damos gracias por la comunión que tenemos los unos con los otros a través de este medio. Saludamos a todos nuestros visitantes, Señor, que tú hagas esa obra maravillosa en cada uno de ellos. Tomamos pues este momento, Señor, pidiéndote que tú nos des de tu gracia, de tu poder, Señor, y de tu convicción para poder proyectar tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hoy nos vamos a ocupar del capítulo número 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En esta semana o en estos 2 fines de semana le hablaba a los hermanos de la congregación en Denver que hay cosas que aparentemente son difíciles de cumplir para con Dios, pero que Dios las pidió. Por ejemplo, le pidió a Abraham que fuera perfecto y que caminara delante de él. A él sí se lo pidió que fuera perfecto. A Noé no se lo pidió que fuera justo en todas sus generaciones. A Job no le pidió que fuera perfecto, recto, apartado del mal. Pero Job lo hizo. Pero aquí en el capítulo 5, verso 1, dice la bendita palabra del Señor, Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero una de las claves que tenemos que mirar, hermano, es que esta demanda o este pedido que le hace el apóstol Pablo a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Jesucristo, no lo pide en todas las cartas que él mandó a las diferentes congregaciones. No se lo pide a la iglesia de Galacia, no se lo pide a la iglesia de Tesalónica, no se le pide a la iglesia de Filipos, no se lo pide a la iglesia de Roma. Se lo pide precisamente a la iglesia de Éfeso.
¿por qué le pediría a la iglesia de Éfeso que fueran imitadores de Dios? Como que en esa zona del mundo, la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, de Jesucristo, era muy dada a imitar a otras personas, a otras entidades. Como en nuestro tiempo también, como en nuestro tiempo, hay mucha gente imitando a otros. Por ejemplo, en los deportes, usted sabe que hasta el apellido del jugador, la gente se pone en la espalda, pues compran su playera con el número del jugador. Y de esa misma manera también se hacía en Éfeso. Éfeso era una ciudad comercial y ahí se movía mucho lo que era la idolatría. Ahí tenían a Diana, Diana de los Efesios. Y su punto central era ahí, de tal manera que lo más vistoso, lo más importante que había en Éfeso era esa diosa, la adoración a esa diosa. No vamos a meternos en qué hacían los seguidores de Diana en los Efesios, sino que era la entidad que más era imitada. Compraban sus estatuas y se las llevaban por todo el mundo, los que llegaban a Éfeso o los que pasaban por Éfeso. Y no solamente eso, había otra parte que los que pasaban por Éfeso o los que vivían en Éfeso imitaban, y era la parte material. Entonces, por eso nosotros miramos, hermano, que a veces la parte material, no que sea pecado, pero cuando nos entregamos a la parte material nada más de nuestra vida, todo nuestro tiempo, toda nuestra atención, concentración, ojos, fuerza, lo entregamos a lo material, eso, aunque Dios tenga planes con nosotros, eso no nos deja llevar a cabo el llamado, las responsabilidades que Dios nos ha dado en la parte espiritual. Entonces, tenemos que mirar ahora, bueno, el Señor, el apóstol Pablo diciendo, bueno, no imiten eso, no hay que imitar a eso, sino imiten a Dios. Pero está yuca, hermano, está difícil imitar a Dios. ¿Quién puede imitar a Dios en su esencia? Nadie puede imitar a Dios en su esencia. Nadie puede ser omnipresente. No podemos estar todos, no podemos estar a la misma vez en todos los lugares del mundo. No, porque no somos omnipresentes. En eso no lo podemos imitar. No lo podemos imitar como creador. No lo podemos imitar en omnisciencia, porque no lo sabemos todo, apenas sabemos leer y no muy bien. No podemos ser omnipotentes, porque no somos todopoderosos. Entonces, ¿en qué cosas podemos imitar a Dios nosotros? Porque el que imita a Dios se convierte en ejemplo para los demás. Por eso el apóstol Pablo decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pero, por ejemplo, no podemos imitar a Cristo en aquella parte donde él dio su vida por todos los pecadores. No lo podemos imitar. Entonces, ¿en qué cosas se puede
imitar a Dios? Bueno, Dios nos dejó un ejemplo en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, no lo podemos imitar en todo lo que mencioné, pero sí podemos imitar a Dios en dar al prójimo lo que más amamos. Pero ¿cómo vamos a dar lo que más amamos si nos ha costado a nosotros? Por eso cuando yo veo la obra de Zaqueo, que dice que dio la mitad de sus bienes a los pobres, de verdad, mis respetos para ese que no era creyente. Y imagínense las cosas que hacía Zaqueo y todavía no era creyente, todavía no era salvo. ¿Qué cosas haría después de que el Señor dijo, la salvación ha llegado a esta casa? Miremos lo que hacía Cornelio, que ayudaba, que era varón justo y que ayudaba a los pobres, al pueblo de Israel. Si eso hacía con los israelitas, ¿cuánto más haría con su prójimo? Entonces, en esas cosas sí podemos imitar a Dios. Por ejemplo, me llama la atención Esteban. Imagínense, podemos imitar a Dios en el perdón. Cuando dice que Esteban dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense en qué cosas tenemos que imitar a Dios. Vaya preparando su pregunta, su comentario, para que platiquemos todos. Entonces, lo que me llama la atención a mí de las Escrituras en el imitar a Dios es que nos convertimos en ejemplo para las demás personas. Pero nosotros, ¿en qué podríamos ser ejemplo para nuestras congregaciones? Por ejemplo, Jesús. Imagínense cómo puedo yo imitar a Jesús en aquello que dijo que se despojó a sí mismo. Y se hizo pobre para hacer ricos a los demás, para hacernos ricos a nosotros. ¿Se podrá? ¿A cuántos convirtió en ricos Zaqueo? Por ejemplo, dice, justificados pues para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice, tenemos paz. Oiga bien, tenemos paz para con Dios. ¿Ven? Entonces nosotros, Jesús fue repartidor no solamente de dones, no solamente repartidor de pan, sino que también repartidor de justicia. ¿Cómo puedo yo imitar a Jesús? Imagínense, justificando a alguien que tiene la culpa, que me hizo algo, que lo más malo que ha practicado la persona es contra mí, y que yo pueda justificarlo, que yo pueda, imagínense, después de una gran aporreada que me den, después decirle al Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Señor, saber dónde perdió su mente, a saber con quién se quería desquitar y se desquitó conmigo. Eso es justificar. Perdónalo, Señor. Alguien lo enojó en su casa. Alguien lo enojó en su congregación y por eso vino a rematar contra mí. Eso es justificar. En eso yo puedo imitar a Dios, ¿verdad? Imitar a Jesús. Vaya, imagínense, si yo imito a Jesús, dice que él no hizo nada de lo que no lo haya mandado a hacer el Padre. ¿Sí? Entonces, en toda su trayectoria, él guardó sujeción hacia su Padre. En eso yo lo puedo imitar, pero no lo puedo imitar en su cabello,
no lo puedo imitar en sus milagros, porque aunque uno ore por los enfermos, al final de todo es el Señor el que sana a los enfermos. Es el Señor el que bendice, es el Señor el que fortalece, es el Señor el que levanta. ¿Cómo puedo yo imitar a Jesús? Imagínense cuando iba caminando, encontró muertos y los iba resucitando por el camino. ¿Ve? Pero mire la imitación del samaritano, que también iba por el camino y encontró a uno no muerto, sino que medio muerto. En eso sí yo puedo imitar a Jesús, pero cuesta, hermano, porque tengo que poner mi cabalgadura, tengo que poner mi tiempo, tengo que poner mis finanzas, tengo que echar una buena pelea con mi mujer, porque mi mujer me esperaba la semana pasada, pero me quedé cuidando al herido del camino. Entonces, imitar a Jesús, nosotros no podemos decir que es algo inalcanzable. Entonces, yo lo que veo también en Job, en Abraham, en David, en Pablo, en Noé, es que para que el Señor pudiera decir que Job era recto, no es que no pecó nunca, es que tomó de lo mejor de su conducta de Job, tomó lo mejor de la conducta de Abraham, tomó lo mejor de la conducta de Noé, para que la Biblia diga que fue justo en todas sus generaciones. Inclusive Lot, imagínense los hechos de Lot. La Biblia, nadie escribió de los hechos de Lot, solo dice que afligía su alma al mirar a los sodomitas hacer lo que hacían. Pero lo declara justo el libro de los Hebreos, capítulo número 11. ¿En qué sería justo Lot? Si lo que quedó escrito es lo malo en la cueva. Pero ¿por qué llegó a ser justo? Entonces el Señor, para que haya usado la mano del escritor en donde dice que Lot es justo, debió mirar los hechos y tomar lo mejor, porque Lot fue pecador y cometió pecados que nosotros no hemos cometido, pero aparece justo en el libro de los Hebreos. Bueno, estamos ya escuchamos algo, ya abran sus micrófonos y comenzamos a comentar, por favor. Vamos a mirar quiénes ya van a tomar la palabra. Vaya preparándose, hermano. No solamente oigamos al hermano, al consiervo comentar. Usted también tiene que tomar la iniciativa y mirar que el tema es para que usted lo capture y lo pueda comentar desde este momento. Entonces, ¿qué comentario le dejamos nosotros a nuestros oyentes, a los que nos van a visitar por YouTube, en cuanto a ser imitadores de Dios como hijos amados? ¿Puedo imitar yo a Dios en el amor? Porque yo no puedo morir por mi prójimo, pero sí puedo reflejar mi amor de otra manera, sabiendo que esa persona está siendo procesada, tratada por Dios. Entonces, miremos al samaritano. No se puso a preguntar, bueno, ¿por qué te sucedió esto? Algo le debes a Dios, en algo andas mal. No, él no hizo eso, sacó su aceite, sacó el vino, se bajó de la cabalgadura, lo levantó, lo sanó, lo montó a la cabalgadura, lo llevó al mesón. No anduvo preguntando cuántos pecados había cometido. Entonces, nosotros tenemos que mirar, hermano, que los temas que van a aparecernos aquí en las
en las transmisiones de Pacto Eterno, no son temas muy comunes, pero sí podemos hablar de ellos. Bueno, dejo la palabra, no sé quién quiera comentar en este momento. Gloria a Dios. ¿O los voy nombrando yo? ¿Cómo estamos, hermano Oscarito Hernández? Bien, Pastor Carlos. Antes que se nos duerma. Aquí estamos bien, sí, bendito sea Dios, ¿verdad? Esta de la manera de imitar a Cristo, se nos, de hecho, Él lo pide, ¿verdad? Que que manifestemos, dice Él, ¿verdad? Sus virtudes también. Pienso que dentro de las virtudes está eso de imitar a Cristo. Y una de sus virtudes de Jesús la mostró desde muy niño, desde los 12 años, que fue mostrar el aprendizaje por la palabra de Dios. En eso podemos mirar nosotros que buscaba buscaba la palabra, anhelaba la palabra, andaba buscando dónde tener relación con lo escrito, no solamente con el ejemplo de María, con el ejemplo de José, sino también dónde estaba escrito. Amén, sí. Entonces yo pienso que ya teniendo uno la palabra, entonces ya cuando surge el momento, uno puede hacer uso de esa palabra, aunque la mente humana pues no se opone, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí me pasó un caso, yo voy de mañana al Home Depot, no sé si lo puedo decir, ¿verdad? Y había un señor, literal, nos estaba maltratando en inglés. Entonces yo me acerqué, ¿verdad? Y no lo confronté, sino le dije que se calmara, que, ¿verdad? Que por qué lo hacía con nosotros, por qué me maltrataba sin razón. Entonces ahí pienso que haciendo uso de la palabra, ¿verdad? Es donde uno vence la carne y ya puede uno no confrontar, sino hablar, transmitir algo distinto, ¿verdad? Que pienso que Cristo, esa era parte de su unción que tenía él. Lo mismo pienso que el samaritano, ¿verdad? Cuando vio al que estaba golpeado, él compartió no solo su tiempo, como usted menciona, sino que también dio de cosas materiales, ¿verdad? Que en este tiempo, ¿verdad? Incluso en este tiempo para muchos les es difícil despojarse de, digamos, de lo material, ¿verdad? Entonces, pienso yo que ser imitadores de Cristo, que nos lleva a un punto en que nosotros tenemos que tomar la decisión, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque tenemos ya su palabra y podemos decidir. No sé si. Bueno, sí, es que yo no me refiero solamente a lo material, yo me refiero en justicia, en amor, en perdón, y esas cosas tienen sus condicionales. Y ese como que lo menciona, perdón, Pastor Carlos, como que lo menciona también el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, Pastor Carlos, donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó, dice, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Dice. Entonces es tan maravilloso la palabra que se está trasladando porque está escrita, pero ahora se puede desarrollar más para vivir una vida así, para imitar y para trasladar un ejemplo de esa manera para que haya crecimiento en cada una de nuestras congregaciones. Amén. Lo que miramos ahí en Filipenses es que
él no hace hincapié en imitar la divinidad del Padre, sino en las obras de justicia Aleluya. hacia el prójimo. Entonces, porque nosotros apenas Dios nos usa en una sanidad, ya nos creemos súper apóstol, súper profeta, súper evangelista, ¿verdad? Y el Señor nada de eso buscó. Entonces, Amén. nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? ¿En qué podemos imitar a Jesús? ¿Verdad? ¿En qué podemos imitar miremos a los imitadores que se convirtieron en ejemplo para los demás. Entonces, ¿en qué podemos ser ejemplo nosotros para los demás? Recordemos que a nadie se le puede imitar, a nada se le puede imitar si no admiramos aquello que hace, aquello que es. Porque ¿quién va a imitar al peor jugador de fútbol? Si van a imitar hasta el nombre, es a los mejores jugadores, a los mejores deportistas. ¿Quién va a querer imitar a un arrastrado? Amén. Entonces, algo que le voy a decir en esta noche, hermano, o en esta tarde, o en esta oportunidad a los que nos escuchan por YouTube, cuando no imites a Cristo, vas a parecer imitando a otros. Aleluya. Amén. Roberto Blanco, antes que te duermas. Amén, pastor, bendiciones, ¿cómo está? Buenas noches a todos. Yo creo, pastor, que el punto principal aquí es el ser hijo amado, porque el que es hijo va a poder imitar a Dios. Aquí por lo menos dice, por tanto, ser imitadores de Dios como hijos, dice. Entonces, yo creo que ese es el punto principal. Yo he estado enseñando acerca de los estudios pasados de las dos preguntas todavía, y con respecto a esto me llama la atención porque Dios quiere que lo conozcamos y vamos a poder llegar a conocer e imitarlo si llegamos a ser hijos, si llegamos a tener comunión y comunicación con Él. Si no, no vamos a poder imitarlo, ¿verdad? Seguir sus pasos, seguir sus huellas, su camino, seguir lo que dice usted, imitarlo en las obras. Amén. Obras no muertas. Amén. Claro, que produzcan vida, que produzcan, que produzcan Sí, en la vida de los que nos miran. Amén. Bueno, aquí, pues claramente Jesús también imita al Padre, ¿verdad? En sus obras, pero Así nunca busca ser más divino que su Padre. Claro. Bueno, pero por ejemplo, en este caso, yo prefiero que imitemos más a Cristo Amén. que al pastor. ¿Por qué razón? Porque la justicia no muere, queda perenne, queda permanente en el libro de las obras. El perdón no hace que el Señor se movilice y hasta se ponga de pie, ¿verdad? Cuando habló Esteban. Entonces, ¿en qué momento nosotros, yo le hago una pregunta en esta noche? ¿Recuerda usted el momento, algún momento donde usted haya aparecido imitando a Jesús? Bendito Jesús. Amén. ¿Habrá alguien más comentando por ahí? Carlitos, te bendiga. Amén. Pastor, Rolando García te habla. Fíjate Amén. que estaba viendo la tercera carta de Juan, Ajá. de cómo Gallo imitaba a Cristo caminando en la verdad. Porque dice, no tengo, el 1:4 dice, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Verdad? Pues me alegré Amén. mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es de cómo andas en la verdad. Ahora, ¿por qué? Porque si no imitamos a la verdad, caemos en imitar
lo malo. Y Diótrefes imitaba lo malo siendo un pastor en desobediencia contra Juan. Solo quiero leer el 1:11, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Hace lo bueno es de Dios y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Solo ahí nada más que... Amén. Va, pero por lo menos ahí tenían un ejemplo positivo. Pero como hijo, o hijo espiritual, pero como el patrón, vamos a decir, el padre, espera que su hijo sea bueno si él no le está haciendo como ejemplo, ¿verdad? Es borracho, toma, parrandero, ¿verdad? Mundano. Yo cuando era pequeño, yo quería imitar a mi papá, porque miraba que mi papá era muy cabal. En Tiquizate, nadie, en mi pueblo, nadie daba primicias. Yo recuerdo que cuando, eso hace más de 50 años, mi papá paría una vaca, una marrana, destetaba los marranitos y los llevaban a la casa del pastor. Y eso de las primicias nadie lo había enseñado en ese tiempo. Le estoy hablando más de 50 años. Tendría yo 8 años, 9 años. Tendría 53 años, yo 54, 55 años. Perdón, hace 55 años le estoy hablando. Y yo quería ser imitador de él. Quería ser imitador, por ejemplo, el pastor de él tenía una platanera y mi papá, en vez de limpiar la platanera de él, iba a limpiar la platanera del pastor. Ahora eso es calificado como tontera, como ventaja que tomamos los pastores sobre las ovejas. Entonces, tenemos que tener un patrón, ¿ok? Bien positivo, bien alineado con Dios, bien alineado con la palabra para que pueda ser nuestro ejemplo. Amén. Entonces tenemos que mirar cómo la congregación nos va a ir mirando, hermano. La congregación nos va a ir mirando que nosotros no vivimos de ellos nada más, no los pastoreamos nada más para mirar qué podemos extraer de ellos. También nuestras congregaciones miran a ver qué podemos repartir entre ellos. Amén. Por eso es bueno a fin de año hacer una cena para toda la congregación, pero no vender la comida, sino darla gratis por el trabajo que han desarrollado ellos todo el año. Yo estoy por celebrar eso ya, y es bueno porque ellos aportan y aportan y aportan y a veces nosotros no tenemos un gesto así, ¿verdad? Para corresponder al buen trabajo que ha desarrollado la congregación. Hayan hecho poco o hayan hecho mucho, lo hicieron con amor. De donde nosotros también alcanzamos beneficios. Y Dios bendiga sus congregaciones. Dios les multiplique sus congregaciones, ¿verdad? Pero no olvidemos esas obras, porque Jesús lo hacía. Él le daba de comer a sus oyentes. Amén. ¿Alguien más que tome la palabra por ahí? Ya nos alargamos. Pastor Carlos, yo quería nomás hacer otro pequeño comentario. Tenemos un ejemplo del mago, de Simón el mago en Hechos, que él quiso imitar en diferente forma, muy diferente, ¿verdad? Y quiso imitar a Felipe y vimos que le fue mal. Entonces, ahí es un ejemplo muy claro, yo creo, en poder, en saber a qué imitar.
Amén. Sí, ¿Cómo como en ves? el caso de Ananías y Zafira, que cuando miraron que Bernabé vendió su casa y lo puso, la ganancia la puso a los pies de los apóstoles, ellos también quisieron hacerlo igual, pero no tenían el cuerpo, la honradez como para hacerlo de la manera que lo hizo Bernabé. Amén. Entonces nosotros, pero tenemos mucho tiempo, hermano, para ir aprendiendo en qué cosas podemos imitar al Señor. Bendiciones, hermano Carlos. Dios le bendiga. Hermano Juan Romeo, Dios le bendiga, mucho gusto saludarle. Bendiciones a todos los hermanos. Fíjese que estaba recordando que también podemos imitar el no pagar mal por mal, que es lo que el Señor nos enseñó, ¿verdad? Y no es tan fácil, pero se puede con la ayuda de Él mismo, con las fuerzas que nos dé Él, ¿verdad? Para no pagar mal por mal, así como el Señor, ¿verdad? Lo hizo. Amén. Y eso es muy importante, y ya ministerialmente también podemos imitar que era alguien que era un restaurador, ¿verdad? Porque después de resucitado fue a buscar a Pedro que lo había negado. Entonces, un ministro de restauración, ¿verdad? De Amén. Amén. amor, de compasión, de misericordia, ¿verdad, hermano? De perdón, ¿verdad? Sí, amén. Sí, mencionábamos lo de Esteban, ¿verdad? Que también pidió perdón por sus agresores a la manera de Jesús, Sí. ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ve? Entonces, sí tenemos muchas oportunidades en las que podemos imitar a Jesús, por ejemplo, en la justicia. ¿Ve? Amén. Sí, podemos imitar al Señor en muchas cosas, Amén. pero eso es mediante la obra restauradora que está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos ahí sí que la demanda por tener la posición que tenemos, porque no es posible que en nuestras ovejas hayan ovejas más justas que nosotros, más misericordiosos que nosotros, más perdonadores que nosotros, más restauradores que nosotros. Recordemos que si nosotros no, el que imita a Jesús se convierte en ejemplo para los demás. Por eso fue lo que dijo Pablo, ¿verdad? Imítenme a mí, pero en lo que yo imito a Jesús, ¿verdad? Amén. Sí. Entonces, habían cosas que Pablo hacía en las que imitaba a Jesús. Se miraba como que Jesús estaba actuando, porque el que imita a Jesús es como un símil. Es algo parecido, pero no igual, ¿verdad? Y se imita lo bueno, pues, ¿verdad? Casi, por ejemplo, en la medicina hay muchos laboratorios, ¿verdad? Y las medicinas aparecen con diferente nombre, aunque lleven la misma fórmula, ¿verdad? La fórmula primigenia. ¿Eh? Entonces, también en las marcas de camisas, de zapatos y todo, hay zapatos que se parecen, pero hay zapatos con con el sello de invención, ¿eh? De fabricación. Entonces ahí, por ejemplo, hay unos zapatos que cuando yo fui a Guatemala, uno que vende zapatos me dijo, mira, cuando cuando es imitación, me dijo, el zapato de imitación, el sello lo lleva por dentro del pie y el que es original lo lleva al lado descubierto del pie. Entonces, cuando usted compre un par de zapatos de buena marca, mire que el sello vaya hacia afuera, no hacia adentro donde no se ve.
Bueno, a ver quién más. Dios le bendiga, hermano Carlos, todos los hermanos. ¿Se podría decir que si Caín hubiera imitado a Abel, hubiera sido otro su destino, pastor? Claro, sí, otro hubiera sido su destino, pero ese es el asunto. A veces no, es que si no nos convertimos en imitadores del que es ejemplo, vamos a parecer imitando a otro. En este caso, Caín no imitó a Abel, no imitó a Dios, pero entonces tuvo que imitar al otro, Al al otro, sí, diablo, pues. porque el diablo vino a matar, a destruir. Amén. Amén. Sí, Amén. en cambio, si Caín imita a Dios, hubiera visto cómo Dios hizo misericordia con su papá y con su mamá y hasta los hubiera vestido. Por eso Amén. te no, Pastor Carlos. Sí, Por eso se fue, ¿no? aló. Sí, Enoc, por eso se lo llevó el Señor, diríamos. No precisamente, pero es que caminar con Dios, yo creo que es en eso, caminar en justicia, caminar en la verdad, en amor y practicar esas cosas. Eso de practicar la justicia no es en lo plano, es en lo rústico, Sí, pues. es en lo difícil. Amar a tu amigo, eso es fácil, eso es caminar en lo plano. Pero perdonar a tu enemigo, eso es caminar con Cristo. Ya. Amén. Amén, aleluya. Pastor Carlos. Bueno, Aleluya. amén. Amén. Oí la voz del hermano José García por ahí. Sí, pastor, vemos que la justicia significa misericordia y generosidad. Y además, en algunos pasajes, justicia equivale al nuevo modo de vivir que nace de la fe en Cristo. En Santiago 3:18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto nos Amén. ayuda, nos da a entender muchas cosas también del entendimiento en lo que es la justicia, el amor que Dios tiene para con nosotros también. Imagínense darle paz a Pedro después de la resurrección, sabiendo que Pedro lo había negado cuando se aparece entre los 10, porque Tomás no estaba ahí, les dice paz a vosotros. Sí, entonces la justicia también y la verdad se convierten en paz para el que ha hecho lo malo. Sí, Por pues. eso uno de los puntos a mirar aquí, hermano, es justificar al prójimo aún cuando lo más malo que ha practicado lo ha practicado contra uno. Porque Pedro no negó a su papá, Pedro no negó a su mamá, ni a su suegra negó, pero negó cuando él llegó a negar, llegó a negar a su maestro. Lo peor que había hecho en negar, en repudiar, porque no lo hizo solamente, yo no conozco a esa persona, no, lo negó con repudio. Yeah. Amén. Entonces, aún cuando él actuó en lo más malo contra Cristo, Cristo llegó y en vez de reclamar le dijo paz a vosotros. Amén. Amén. A saber qué tribulación tenía Pedro por haber negado a Jesús. Amén. Bueno, yo creo que vamos a dejar algo en la olla. Cuando termine el tema, ustedes me pueden llamar, me dan una media hora y me llaman, yo contesto sus llamadas. Y como les digo, tenemos que darles la dirección de YouTube a nuestras congregaciones. Damos gracias a Dios, hermanos, porque ya pasamos de 20. Ya pasamos de 20, damos gracias a Dios. Hay muchos pastores ya, Pacto Eterno, y también como unos 2, 3 invitados también. Amén. No son de Pacto Eterno, pero son bienvenidos. Amén. Y aquí nos sentimos muy contentos en tenerles.
Dios me los bendiga. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a bendecir también a nuestros oyentes por YouTube. Y siempre les esperamos todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de la montaña, hora de Denver y hora de Centroamérica también. Y para los del este los esperamos también a las 9 de la noche. Vamos a darle gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, en esta hora venimos delante de tu presencia, dándote gracias por esta hora, Señor, en que podemos comentar lo más importante para nosotros, como lo es tu palabra, Señor. Bendice a nuestros oyentes, Señor, a los que nos presencian a través de esta plataforma, Señor. Te pedimos que tú les bendigas y que entres a la intimidad de su corazón, de su mente, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Recuerden, mi nombre es Carlos López y mi número de teléfono, por si gusta llamarme, es área 720-490-57. Reciban saludos de todos los pastores Pacto Eterno en Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Pasen feliz noche. Amén y amén. Y amén. Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.